tardes. Vamos a continuar hoy día con lo que viene a ser las listas. Vamos a hablar lo que es ordenamiento de listas y el algoritmo burbuja. Bien, ¿qué significa ordenar una lista? Voy a poner un ejemplo en el Excel y después vamos a mostrarles, ¿no? Por ejemplo, tengo una lista cualquiera. Tenemos esos valores. Entonces quiero yo ordenar. La mayoría de los ordenamientos se llama ascendente. Eso ascendente significa de menor a mayor. Pero también hay ordenamiento descendente que es de mayor a menor. Vamos a ordenar este vector de forma ascendente. Entonces sería de la siguiente forma: 10 menos 2, 2, 4, 7, 8, 12 y 21. ¿Qué es lo que hace el ordenamiento burbuja? El ordenamiento burbuja lo que hace, identifica el menor, ¿ya? Y ese lo lleva a un extremo, ya sea ascendente o descendente. Por ejemplo, aquí lo que hiciera sería llevar este menos 2 acá y todo lo demás se mantendría como está. Luego lo que hace es identificar al segundo, pero aquí ve, está mal. En realidad este no es el menor, este es el menor. Entonces el burbuja lo que hace es llevar a uno de los extremos, ya si yo quiero ordenar ascendente o de forma descendente mi vector. Entonces, por ejemplo, este menos 10 lo llevo a este extremo, voy a ordenar de forma ascendente y todo lo demás se mantiene como estaba. El segundo paso lo que hace, identifica al otro menor y ese lo lleva al comienzo, ¿no? En la segunda posición ya sería. Y todo lo demás lo mantiene como estaba. Y así sucesivamente va a ser identificando los otros menores. Lo vamos a hacer aquí para que sea un poco más gráfico. El siguiente menor, por ejemplo, es el 2. Entonces ese lo va a llegar a la tercera posición. Lo demás se mantiene como está. Ahora identifica al otro menor y ese lo pone a la cuarta posición. Lo demás lo mantiene como está, ¿no? Luego identifica al siguiente menor. Lo pone en la siguiente posición, lo demás lo mantiene como está. Luego identifica al siguiente menor, lo pone en la posición que toca. Luego identifica el otro menor, lo pone en la siguiente posición. Ya sea cuando queda un elemento, digamos, ese que al final ya tenemos el vector ordenado, es el proceso del ordenamiento burbuja, ya lo hace de esa forma. Entonces, eso sería el proceso de burbuja. Ahorita lo voy a explicar, y el material, ¿no? ¿Cómo ordenar simple utilizando el algoritmo burbuja? Ahora que puede hacer malabarismo con elementos de lista, es hora de aprender cómo ordenarlo. Se han inventado muchos algoritmos de clasificación que difieren mucho en velocidad, complejidad, pero el burbuja, el que hemos visto, es el más simple, ¿no?
fácil de entender, pero desafortunadamente es muy poco eficiente, es decir, es más lento que otros algoritmos. Se usa raramente y ciertamente no para listas extensas. Entonces tenemos aquí la lista, se puede ordenar de dos formas: ascendente, o más precisamente no descendente, si en cada par de elementos adyacentes el primero no es mayor que el segundo, y descendente, o precisamente, o más precisamente no ascendente, o sea, lo contrario, si en cada par de elementos adyacentes el primero no es menor que el segundo. Bien, entonces tenemos aquí, vamos a ordenar esta lista de forma ascendente. Aquí tenemos una lista y vamos a utilizar el siguiente enfoque: utilizaremos el primer y el segundo elemento y lo compararemos. Determinaremos que está en orden incorrecto, es decir, el primero es mayor que el segundo. Intercambiaremos su orden válido. No haremos nada. Un vistazo a nuestra lista confirma que los dos elementos últimos están en orden correcto. Entonces observamos que el segundo y tercer elemento están en posiciones equivocadas, tenemos que intercambiarlos. Entonces acá tenemos, está haciendo un ordenamiento ascendente. Ya. Entonces aquí dice este es menor a este. Bueno, aquí debería haber intercambio, pero en realidad observado aquí, a partir de aquí pues no hay cambio, ¿no? 6 es menor que 10 y está bien, pero 10 es menor que 2, entonces sí tiene que haber intercambio. Ahora comprobaremos si ellos también están en posición equivocada. Entonces este y este los han modificado, los han intercambiado. El primer paso a través de la lista ya está determinado, pero estamos lejos todavía de terminar nuestro trabajo. Pero algo curioso ha sucedido: el elemento más grande, 10, ya ha llegado al final de la lista. Fíjense acá, lo que nosotros hemos hecho es llevar el elemento menor al comienzo. Es lo que está haciendo, es llevar el elemento mayor al final. Ten en cuenta que el lugar deseado para él, este es el lugar deseado para él. Todos los elementos restantes forman un lío pintoresco, pero esto ya está en su lugar. Ahora, por un momento, intenta imaginar la lista de manera ligeramente diferente, es decir, una lista de esta forma: 10, 4, 2, 6 y 8. Observa que el 10 está en la parte superior. Podríamos decir que flotó desde el fondo hasta la superficie, al igual que las burbujas de una copa de champán, por eso se llama burbuja. El método de clasificación deriva su nombre de la misma observación, se denomina ordenamiento burbuja. Ahora necesitamos con el segundo paso a través de la lista. Miramos el primer y el segundo elemento y es necesario intercambiarlos, ¿no? 2 y 6, 6 y 8, pero hay que intercambiarlos para que esté en orden, ¿no? Porque antes estaba así, 8 y 6, y ahora va a estar 6 y 8. Luego también tenemos 2 y 8 también se intercambian, y 4 y 8 también se intercambian. Y comenzamos el siguiente paso inmediatamente. Observa atentamente el primer y el segundo elemento. Se necesita otro cambio, ¿no? El 2 y el 6. Y también el 6 y el 4 se necesita. Y acá ya tenemos la lista ordenada. Como puedes ver, la esencia de este algoritmo es simple. Comparamos los elementos adyacentes y se intercambian algunos de ellos, logrando nuestro objetivo. Codificaremos en Python todas las acciones necesarias durante un paso a través de la lista y luego consideraremos cuántos pasos necesité para realizarlo. No hemos explicado hasta ahora esto, pero lo haremos pronto. Aquí tenemos el ordenamiento de una lista. ¿Cuántos pasos se necesitan? Resolvemos el problema de la siguiente forma. Introducimos otra variable. Su tarea es observar si se ha realizado algún intercambio durante el paso o no. Si no hay intercambio, entonces la lista ya está ordenada. Y no hay nada más que hacer. Por ejemplo, tenemos la variable swapped y le asignaremos el valor false, que indica que no hay intercambio. De lo contrario, se le asignará true. Aquí tenemos
una lista para ordenar. Y acá lo que hace, va a recorrer y desde 0 hasta tamaño menos 1. Lo que se hace acá, ¿no? De 0 hasta tamaño menos 1, hasta aquí. Y de ahí, si es que el elemento subsiguiente es el primer elemento es mayor que el segundo elemento, entonces se hace el intercambio. Vamos a copiar esto y lo vamos a crear aquí en nuestro nuevo cuaderno para probar. Bien. Comprobaremos la ejecución a ver qué es lo que hace, si es que lo hace de forma correcta. Ya. Falta que lo muestre, ¿no? La lista como ha quedado. Ahora sí. Fíjense. ¿Qué es lo que ha hecho acá? Solamente ha ordenado este 6 y el 2. Ya. El 2 y el 4 y el 10 lo ha llevado al final. Pero no ha hecho la ordenación completa, ¿no? Debería poder leer y comprender este programa. Y aquí tenemos lo que es el Zapet intercambiando, y aquí tenemos un while mientras Zapet sea true, mientras haya intercambio. Si es que hay intercambio, va a ser Zapet true. ¿Qué pasa cuando va a ser falso? Antes de empezar un nuevo ciclo. Con esta modificación ya se podrá ordenar toda la lista. Ahora sí lo explicamos. Zapet true significa verdadero, significa que va a ser verdadero mientras haya intercambio. Lo cambiamos a falso y recorremos la lista. Si es que hay un intercambio, Zapet se vuelve true. Caso contrario se vuelve a volver falso y ahí va a acabar el programa, ¿no? Entonces intercambia las posiciones de la lista. Esto lo hace ¿cuántas veces? Normalmente si una lista tiene un tamaño de 5, lo va a hacer n al cuadrado, es decir 5 por 5, 25 veces. ¿Ya? Entonces más o menos es de orden n al cuadrado este algoritmo de ordenación. Bien, entonces ese algoritmo burbuja que lo que hace es llevar, en este caso está llevando el mayor al final. Podríamos hacer también que lleve, como está aquí, el menor al comienzo. Cualquiera de las dos es algoritmo burbuja, ¿no? Lo que hace es llevarlo a un lado de la lista, uno de los valores extremos. Bien, dice acá ejecuta el programa y pruébelo. Vamos a copiar, lo pegamos, pruébenlo. Ustedes también pruébenlo por favor en su computadora y después de 2 minutos ya continuamos.
Bien, entonces para explicarlo un poco más, este for se hace pareciera infinitamente, ¿no? Pero en realidad lo que hace es que recorre la lista todas las veces que haga falta mientras haya intercambio. ¿Qué pasa si recorre la lista y ya no hay intercambio? Significa que la lista está ordenada. Entonces, si ya está ordenada la lista, ya no hay que hacer más intercambio. Si es que hay un intercambio, se vuelve true y otra vez va a recorrer la lista, ¿no? Siempre va a recorrer la lista hasta que ya no haya más intercambio. Eso es lo que hace el ordenamiento burbuja. Ahora tenemos aquí una versión iterativa que dice: el editor puede ver el programa completo enriquecido con la versión con el usuario, que permite ingresar e imprimir elementos de la lista. Aquí tenemos una versión iterativa, ¿no? Aquí lo que hace, añade un elemento a la lista y después lo ordena. Ya vamos a hacerlo eso. Vamos a copiar aquí para que sea mejor en el editor de aquí del Colab. Por ejemplo, vamos a utilizar este ejemplo que tiene 1, 2, 3, 6, 7, 8 elementos. Dice cuántos elementos quiere. Pues vamos a poner 8 elementos. Primer elemento, 21. Segundo elemento, 2, 4, 12, 7, menos 2, 8 y menos 10. Bien, ahí ya lo ordena. Que lo ha puesto como flotante por algún motivo. Ah, ya, porque aquí lo ha puesto flotante también. Entonces están aquí ordenados los elementos tal cual tenemos aquí en el ejemplo. Menos 10, menos 2, 2, 4, 7, 8, 12 y 21. Menos 10, menos 2, 2, 4, 7, 8, 12 y 21. Simplemente el algoritmo anterior lo que se ha añadido es pedir elementos, ¿no? ¿Cómo se crea una lista vacía? Así, entre corchete, apertura y cierre sin nada. ¿Cómo se añade un elemento a una lista? Con el comando append. Aquí se le ha pedido un valor, val, y después se llama al append. Bien, aquí lo probaremos también en su propio editor, para que no se enoje. Pongamos aquí 3 elementos nomás. Por ejemplo, 7, 5 y 6. Y ahí están, ¿no? 5, 6 y 7 son los elementos. Python, sin embargo, tiene sus propios mecanismos de clasificación. Nadie necesita escribir sus propios clases, ya que hay un número suficiente de herramientas listas para usar. Te explicamos este sistema de clasificación porque es importante aprender cómo procesan los intercambios contenidos en la lista y mostrarte cómo se puede clasificar una función real. Fíjese, pero Python lo hace así nomás. Sin hacer este for, sin hacer ese while. Ustedes aprenden esta palabra sort, que en inglés significa ordenar, y ya lo va a hacer. Voy a copiar esto y fíjense todas estas líneas de código, ¿no? Entonces aquí yo lo copio, lo pego, está la lista, obviamente no es iterativa, y ya la ordena. Por ejemplo, si yo tuviera una lista iterativa, simplemente necesitaría esto. Ahorita la vamos a hacer iterativo. Solo no necesito esto porque no va a haber intercambios. Y acá lo voy a ordenar. Por ejemplo, voy a pedirle 4 elementos que sean cualquier valor. Y después lo ordena, ¿no? Fíjense, con esta sola palabra, con el sort, reemplaza estos dos bucles anidados, ¿no? Ese while y ese for que está ahí adentro. Como puedes ver, todas las listas tienen el método sort.
que las ordena lo más rápido posible. Ya has aprendido acerca de algunos métodos de lista anteriormente y pronto aprenderás más. Bien, aquí tenemos, ¿no?, un resumen que se puede utilizar sort para ordenar. Le dice que no es necesario que se aprenda todo el algoritmo, de ordenación, que si no puedo utilizar directamente sort. También hay un método llamado reverse que puedo utilizar para invertir una lista. Por ejemplo, esta lista 5, 3, 1, 2, 4, pues si utilizas el reverse va a tener la lista invertida, ¿no? Por ejemplo, acá en este código voy a imprimir mylist.reverse. Y acá, por ejemplo, quiero 3 elementos nomás: 10, 7 y 8. Y acá, bueno, tengo que asignarle un valor, por ejemplo new, va a ser igual a esto. Y ahora voy a imprimir 4 elementos: 10, 2, 8, 5. Pero no me está dando. Así nomás, sin asignación. Hablarlo de nuevo. Aquí no le puse nada. Ya. Listos. Error de variable. Ahora sí, ¿no? Ya lo ordenó y después la invirtió, ¿no? Para eso utiliza reverse. No se puede asignar directamente, es un método, no es una función que devuelve algo, sino que es un método que modifica la variable lista. Entonces tenemos esa posibilidad. Aquí dice cuál es el resultado del siguiente fragmento. Va a ser A, D, F, Z. Entonces si nosotros lo copiamos esto en Colab, no lo ordena de forma alfabética. ¿Cuál es el resultado del siguiente fragmento? Dice 3, A vale 3, C vale 2 y D vale 1. Si yo ordeno va a ser 1, 2, 3. ¿Cuál es el resultado del siguiente fragmento? A, B, C, espacio. Y lo va a invertir. Entonces va a ser espacio, C, B, A. Espacio, C, B, A. Bien, ya hemos acabado esa sección. Vamos a ir con otras operaciones de listas. Tenemos aquí que vamos a ver un poco lo que son las rebanadas. Significa sacar un pedazo de la lista, y los operadores in, not in. También analizarás algunos programas simples que deben utilizar el concepto de lista para aprender a aplicarlas en proyectos más desafiantes. La vida al interior de las listas. Ahora queremos mostrarte una característica importante y muy sorprendente sobre las listas que la distingue de otras variables ordinarias. Queremos que lo memorices, ya que puede afectar tus programas futuros y causar graves problemas si se olvida. Echa un vistazo al fragmento en el editor. Tenemos que la lista 1 es una lista que tiene solo un elemento. La lista 2 se le asigna a la lista 1. Y a la lista en la posición 0, lista 1, primer elemento, se le asigna 2. ¿Qué resultado va a tener si se imprime la lista 2? Pues va a tener 2 en vez de tener 1. Fíjense que las listas se quedan enganchadas, ¿no? Una lista se engancha a la otra. Entonces el programa crea una lista llamada lista 1, le asigna una nueva lista llamada lista 2, cambia un elemento de lista 1 y imprime lista 2. La parte sorprendente es que el hecho del programa que mostrará 2 y no 1, que parece ser la solución obvia. Entonces hay que tener cuidado cuando nosotros
hacemos asignación de listas, ya de que la lista va a ser, si ustedes hacen una asignación así de una lista a otra, las listas se quedan enganchadas una con la otra. La lista y en muchas otras entidades o tipos de datos en Python se almacena de diferentes formas que las variables normales, los escalares que son números, cadenas o son booleanos, eso sí se reemplaza. Entonces, se podría decir que el nombre de una variable ordinaria es el nombre de su contenido, pero el nombre de una lista es el lugar donde se almacena en la memoria del computador la lista. Lee estas dos líneas a la vez, la diferencia es esencial para comprender que vamos a hablar a continuación. Entonces, esto tengan cuidado. Significa que, por ejemplo, una lista, si la asignas a otra lista, se va a guardar el mismo contenido de la memoria. Entonces, si modificas una de las listas, la otra también se va a modificar. Por ejemplo, si yo hago esto, lista 1 va a ser igual a 1, 2, 3, 4, 5. Lista 2 va a ser igual a lista 1. Y hago lista 2.append. Por ejemplo, voy a añadir una A al final y imprimo lista 1. Más lo que pasa. Se añadió la A también. ¿Por qué? Porque las listas quedan enganchadas y hay que tener cuidado eso. La asignación lista 1 y lista 2 copia el nombre del arreglo, no su contenido, es decir, copia la dirección de memoria donde se guarda, pero no el contenido. En efecto, los dos nombres lista 1 y lista 2 identifican la misma ubicación de memoria en la computadora. Modificar uno de ellos afectará al otro y viceversa. ¿Cómo se arregla esto? Tenemos lo que son las rebanadas poderosas. En inglés se llama slip, ¿ya? O slice, perdón. Slice, ¿no? Se escribe. Y en español es rebanada. Es decir, en inglés es slice. Y acá significa rebanada y significa un pedazo de la lista. Normalmente para sacar un pedazo de la lista es corchete. Corchete es el nombre de la lista. Y entre corchete vos pones posición inicial, dos puntos, posición final y cierra. Hay algunas observaciones. Si no existe posición inicial, empieza al comienzo en la posición 0. Si no existe posición final, va hasta el final de la lista. La posición inicial se incluye. La posición final no se incluye. Eso hay que tener cuidado. Por ejemplo, si yo tengo una lista que tiene los siguientes elementos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y yo digo que, digamos, la lista 2 va a ser igual a la lista desde la posición 1 hasta la posición 4. Entonces el resultado, si yo hago un print de list 2, me va a dar lo siguiente: la posición 1 es 2, la posición 2 es 3, la posición 3 es 4 y la posición 4 es 5, pero no se incluye, así que va a ser esos tres elementos. Eso hay que tener cuidado. Ya las listas nunca incluyen, y en general los subconjuntos en Python nunca incluyen la posición final, sí la inicial. Y aquí continuamos con la teoría. Entonces, para que uno pueda copiar, dice, los elementos, puede hacer una copia de una nueva lista en parte, y eso se llama una rebanada. En realidad, copiar el contenido de la lista, no el nombre de la lista. Y esto es lo que necesitamos. Por ejemplo, aquí lo que está diciendo la lista 1 es 1, la lista 2 está poniendo, fíjense, vacío. ¿Qué significa vacío? Desde el inicio hasta el final.
Entonces si yo modifico la lista 1 en la posición 2, imprimo la lista 1, ahora sí me va a salir 1. Vamos a copiar este código. Y si se fijan, ya no se ha modificado. Si hago acá también mi código, ya no se va a agregar esa A al final, ¿no? Ah, no, pero tengo que hacerlo con las respectivas rebanadas. Así. Ahora sí, ya no se agrega la al final, ¿no? Así se pone entre corchetes, 1, 2 puntos, y ya no está conectado por memoria las dos listas, ya están separados. Eso hay que tener cuidado y muchas veces es un dolor de cabeza para un programador. Porque si esto vos lo haces con números o lo haces con otro tipo de datos, no queda ese enganche, pero en lista sí. Una de las formas más generales de hacer una renovada es inicio y fin. Como puedes ver, se asemeja a la indexación, pero los dos puntos en el interior hacen una gran diferencia. Una rebanada de este tipo crea una lista de destino y toma los elementos de la lista de origen desde inicio hasta el fin menos 1. Fíjense, por eso dice el fin no se incluye. Hasta fin menos 1. Nota, no hasta el fin, sino hasta el fin menos 1. Ahí le está recalcando que no llega hasta el final, sino una posición menos. Un elemento con un índice igual a fin es el elemento el cual no participa en la segmentación. Es posible utilizar valores negativos tanto el inicio como el fin y al igual que la indexación. Echa un vistazo a este fragmento, por ejemplo del 1 al 3, esta es la 0, esta es la 1, esta es la 2 y esta es la 3. Te va a dar solamente 8 y 6. No te va a dar esto porque no lo incluye a la posición final. Bien. La new list contendrá fin, inicio, ¿no? 3, menos 1, 2 elementos. Con los que tienen índice 1 y 2, pero no 3. El opus es 8 y 6. Ejecuta el siguiente código en el editor de Python y el fragmento de lista. Siéntese libre de experimentar. Y aquí lo que te va a mostrar pues es esto que está previamente, ¿no? 8 y 6 te va a mostrar al final. ¿Ven? Ahí está. Aquí tenemos también, podemos utilizar índice negativo. ¿No? El menos 1 significa posición final, pero como no se incluye, entonces el resultado va a ser desde la 1 hasta la menos 2, digamos, que sería 8, 6 y 4, que es esto que está acá. No se olviden que nunca se incluye la posición y menos 1 significa última posición, no la va a incluir, por eso te va a dar este pedazo. Si el estar especifica un elemento que se encuentra más allá del descrito en len desde el punto de vista inicial, la rebanada quedará vacía. Si ustedes hacen esto, pues no te va a dar nada porque los índices están mal. Dice que vayas desde el final hasta la segunda posición, entonces este índice no puede ser mayor que este. Y cuando es índice negativo va de atrás para adelante. Si omite el estar en tu rebanada, se supone que desea obtener un segmento que comience el elemento 0. En otras palabras, la rebanada quedará así. O es su equivalente más compacto de estos, desde 0 hasta el final. Si se emite va desde el comienzo. Entonces si yo hago esto, va a ir hasta la posición 3 sin incluir 0, 1, 2, 3. Entonces vamos a mostrar 10, 8 y 6. 10, 8 y 6. Y si se emite el end, va a ir hasta el final. Entonces si yo tengo un inicio hasta el final, pues sería lo mismo que si dijera estar hasta el len de mi lista, hasta el tamaño de la lista. Si observamos el siguiente fragmento, dice que va a ir desde la posición 3 hasta el final. 0, 1, 2, 3, entonces va a ser 4 y 2. Ahí sí lo incluye. Como hemos dicho anteriormente, el omitir inicio y fin crea una copia de toda la lista, como hemos hecho al principio. Ahora también nosotros podemos utilizar la instrucción del para borrar parte de la lista. Del aquí te va a borrar desde el 1 hasta el 3, pero sin incluirlo. Entonces si yo lo copio, lo pego acá en el código, va a borrar el 8, va a borrar el 6, pero no va a borrar el 4. ¿Ya? ¿Por qué?
porque el 4 es la posición 3 y la 3 no se incluye en este borrado. Vos podés utilizar del como un elemento específico, como también con una rebanada o rodaja. También puedes eliminar todos los elementos a la vez. Si no pones inicio y fin, va a ser todos los elementos de la lista. La lista quedará vacía y el output es vacío. Al eliminar la rebanada del código, su significado cambia drásticamente, ¿no? ¿Qué pasa si vos haces esto? Fíjate, vamos a hacer esto y va a devolver una lista vacía. Elimina los elementos, pero ¿qué pasa si yo en vez de elimino la lista? Cuando yo la imprimo me va a decir error, porque no está definido, porque no se olviden que acá esto es lo que apunta a un lugar en memoria, no es una variable igual que las anteriores, ¿no? En cambio, si usted quiere eliminar los elementos, ponga siempre con una rebanada. Ya tenemos los operadores in y not in. In te dice si es que el elemento de la izquierda está en la lista de la derecha. Y not in te dice si el elemento de la izquierda no está en la lista de la derecha. Entonces esto es como una operación de conjunto. Esto sería pertenece y este no pertenece. Entonces el primero de ellos in verifica que el elemento dado, el elemento de la izquierda, está actualmente almacenado en un lugar dentro de la lista, argumento derecho. El valor devuelve true en este caso. En cambio not in comprueba si el elemento dado, el argumento de la izquierda, está ausente en la lista. El operador devuelve true. Entonces este pertenece y este no pertenece. Observa el editor, el fragmento muestra ambos operadores en acción. Puede adivinar el output, ejecuta el programa para comprobar si tenía razón. 5 in lista me va a dar false. 5 in no list me va a dar true. 12 in list me va a dar true también. False, true, true. Si vemos el resultado, de la ejecución, si no se cuelga, bueno, lo voy a ir copiando al otro lado. ¿5 está en la lista? No, me va a dar false. 5 no está en la lista. Sí, no ves, no está, me va a dar true. 12 está en la lista, true. Entonces aquí me va a dar false, true, true. Ese resultado, false, true, true. Fíjense estos dos, la diferencia, ¿no? 5 pertenece a la lista, no. 5 no pertenece a la lista, sí. Entonces, prácticamente el not in es la negación del in. Pertenece, no pertenece. Tenemos aquí listas algunos programas simples, dice. Ahora queremos mostrarte algunos programas simples que se utilizan en lista. El primero, ellos intentan encontrar el valor mayor en la lista. Mira el código, ¿no? Aquí lo que va a hacer es recorrer la lista. Va a decir que el mayor es el primer elemento. Y si es que un elemento que está desde el 1 hasta la longitud es mayor que el mayor, reemplaza ese mayor. Entonces aquí el mayor te va a dar 17, porque no hay más. Ya, entonces es un código sencillo que recorre toda la lista de la posición 1 hasta el tamaño de la lista. ¿Por qué no el A0? Porque el A0 es por defecto el mayor. En este caso no ha habido ningún cambio. El concepto es bastante simple. Siempre que ustedes busquen mayor o menor, asuman que ese valor es el primer elemento de la lista y se compara la hipótesis con los demás elementos, o sea, desde el 1 en adelante. La salida es 17 como se espera. El código puede ser reescrito para hacer uso de la forma reciente introducida del for, ¿no? Y acá en vez de tener el range, puede ser los elementos y decimos si el elemento i es mayor que el mayor, no lo reemplaza. Si lo copiamos esto, igual funciona de la misma forma en código Python. ¿Ya? 17.
Ahora i es el elemento iésimo, no es la posición, ¿no? Como acá. De las dos formas funciona lo que es para encontrar el elemento mayor de la lista. Bien, continuamos. Si necesita ahorrar energía de la computadora, podemos utilizar una rebanada. Y acá lo que hacemos ya no utiliza el primer elemento, ¿no? Entonces aquí, en vez de recorrer toda la lista, voy a decir del 1 en adelante. Y igual me da 17, pero ya no lo compara con la posición 0. ¿Cuál de estas dos acciones consume menos recursos? Solo una comparación o rebanar casi todos los elementos de la lista. Ahora encontremos la ubicación del elemento dado en una lista. To find dice, ¿no? Aquí tenemos el 5, que está en la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5. Está en la posición 5. No, en la posición 4 está. Entonces simplemente se comprueba si es que es igual el elemento iésimo con el que hay que encontrar. Y ahí se pone found se vuelve true. Y si es que found se vuelve true, se sale y se dice que el elemento está o está ausente. Lo vamos a copiar acá para verlo en acción. Y él está en el índice 4, ¿no? Ahora, existe eso en Python, existe uno que se llama index. Por ejemplo, lo vamos a copiar acá. Y vamos a decir es mylist.index y acá le vamos a poner de to find. Fíjense que ya existe esa función, ¿no? Y en lo que es to find, index, perdón, te encuentra este elemento que está en esta lista. ¿Ya? Obviamente aquí se está mostrando el algoritmo cómo tenés que hacerlo, ¿no? Que es recorrer toda la lista y si es que el elemento es igual al otro, y ahí lo encuentra. Bueno, y acá es otro de la lotería. Dice, no, estos son los elementos, estos son los de usted y cuánto ha acertado. Dice, no, el 3 hay, el 7 no hay, el 11 sí hay, el 42 sí hay, 34 no hay y 49 sí hay. Entonces 4 elementos va a ser, ¿no? Y simplemente lo que recorre es number in bit, dice, ¿no? Y si number está en draw, índice, ¿no? Acá lo que vos estás haciendo es recorrer todos los elementos de la lotería. Y después decir si es que ese elemento de la lotería está en los que vos has sorteado. En lo que ha sido sorteado. Entonces ahí lo sumás. Nada más. Ahora tenemos aquí una lista, un laboratorio de listas, ¿no? Imagina una lista no muy larga ni complicada, solo una lista simple que contiene algunos números enteros. Algunos de estos números pueden estar repetidos y esa es la clave. No queremos ninguna repetición, queremos que sean eliminados. Tu tarea es escribir un programa que elimine todas las repeticiones de números de la lista. El objetivo es tener una lista que todos los números aparezcan no más de una vez. Nota, asume que la lista original ya está dentro del código, no tienes que ingresarla por teclado. Por supuesto, puedes mejorar el código y agregar una parte para llevar a cabo una conversación con el usuario y tener datos si quisiera hacerla interactiva. Sugerencia, te recomendamos que creen una nueva lista como área de trabajo temporal. No necesitas actualizar la lista actual. No hemos proporcionado datos de prueba ya que sería demasiado fácil. Puedes usar nuestro esqueleto en su lugar. Tenemos acá el código, yo lo voy a hacer en el otro lado. Aquí. Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tener una lista new que no va a tener nada. Y simplemente
voy a decir for y in mylist, voy a decir if y in new. Si y está en new no voy a hacer nada, pero si no está, ahí lo voy a agregar. New.append y ya, y acá voy a asignarle a mylist new. Y vamos a ver si elimina los repetidos. Y exactamente, ¿no? Elimina los repetidos. Ese es un código sencillo. ¿Ya? Ahora, si lo hiciera sin variable temporal, sin la variable new, sería más complicado. Vamos a intentar hacerlo. Ahora ya tendría que hacerle el range de length de mylist. Y diría, si el elemento subí está en mylist, pero con la rebanada anterior, es decir, desde el comienzo hasta mi posición y décima, entonces ahí lo que voy a hacer es eliminar mylist subí. Y ahora no necesito hacer esta asignación. Aquí el código es un poco más complejo. Fíjense, se sale el rango porque estoy eliminando a los elementos, ¿no? Está fuera de rango ya. Y la lista con elementos únicos dice acá fuera de rango, ¿no? Entonces esta solución no serviría porque al eliminar el elemento se va a actualizar este tamaño y nos va a complicar todo, ¿no? Entonces esto lo vamos a eliminar. Esta sería nuestra solución. Vamos a copiar acá. Y aquí debería quedar solamente un 1, un 2, un 4, un 6 y un 9, ¿no? Así como está acá, ¿no? 1, 2, 4, 6, 9. Bueno, ya lo va a ejecutar. Continuamos. Entonces aquí tenemos algunos resúmenes, ¿no? Fíjense, cuando tenemos dos listas, aquí lo que se hace no es una copia, sino que se hace para los dos elementos de la lista. Entonces hay que tener cuidado. No lo ejecute todo. Si deseas copiar bien, perdón, si se desea copiar es con esto, ¿no? Que dice ver desde el inicio hasta el final. Podemos copiar una parte también si ponemos las posiciones de indexación. Se puede utilizar también índice negativo para hacer estas copias. Y los parámetros estarían son opcionales y pueden ser por defecto. Si es que no lo pone, pues va a ser desde el inicio hasta el final. Se puede eliminar rebanada con la opción del. Ya en vez de eliminar un elemento como acá, que está solo una posición, se puede eliminar un conjunto de elementos, ya incluyendo las posiciones. Puedes comprobar si un elemento existe o no en la lista con in y not in. Tenemos aquí una quiz. ¿Cuál será el resultado del siguiente fragmento de código?
lista 1 es ABC, lista 2 es lista 1, lista 3 es lista 2. Se elimina de lista 1 la primera posición, quedaría sin la A. Se elimina de lista 2 la primera posición, que sería la B porque están enganchadas. ¿Qué me queda en C? En la 3 me queda C nomás. ¿Ves? Solo queda porque las 3 están enganchadas. Hemos hecho una copia de la posición de memoria, no hemos hecho la rebanada o la rodaja para que no esté enganchada. ¿Cuál será el resultado del siguiente fragmento de código? Lista 1 es ABC, lista 2 lista 1, lista 3 lista 2. Se elimina la primera posición de lista 1, ahí nos va a dar BC. Y después elimino lista 2. ¿Qué pasa si imprimo lista 3? Como está enganchada, pues va a dar error. Fíjense este comportamiento. Me he olvidado. Si es que vos eliminás lista 2 y después imprimís lista 2, ahí te va a dar error. Pero como basta que uno de estos nombres no se haya eliminado, todavía queda en memoria. Entonces, como aquí se ha eliminado la primera posición A, lista 1 estaba enganchada con la dirección de memoria de lista 2 y lista 3. Se eliminó lista 2, se eliminó el primer elemento de lista A, pero lista 3 todavía está enganchado con la dirección de memoria de lista 1, entonces queda B y C. Por eso ese comportamiento. ¿Cuál es el resultado del siguiente fragmento de código? Lista 1 es ABC, lista 2 es lista 1, lista 3 lista 2. Se elimina el primer elemento que es A y después lista 2 se elimina todos los elementos. ¿Qué me va a quedar en lista 3? Ahora como está enganchado queda vacío. Queda vacío, ¿ves? Porque sigue enganchado. Aquí se ha desenganchado el lista 3 y lista 1 y lista 2, pero sigue enganchado ellos todavía. Lista 3 a lista 1. Pero acá sigue enganchado. Solamente ha quedado vacío. ¿Cuál es el resultado del siguiente fragmento de código? Lista 1 es ABC. Lista 2 es una copia independiente. Lista 1, lista 3 es una copia independiente. Lista 2. Se elimina el primer elemento de lista 1, va a quedar BC. El primer elemento de lista 2 va a quedar BC. Lista 3 va a tener los tres elementos, ABC. ABC porque aquí están independientes, están copiados de forma independiente, no se han copiado uno por uno. Dice inserta in o not in en lugar de esto, ¿no? Para que el código genere el resultado esperado. MyList es 1, 2, in, true, ABC. Si yo quiero que el resultado sea true, entonces, y está aquí, entonces esto va a ser in. Si yo quiero que el resultado sea true de A, aquí el resultado va a ser not in. In, not in. Aquí va a ser también not in. Y acá va a ser in si yo quiero que sea falso. Va a ser in, not in, no. Va a ser in, not in, not in, in. Entonces va a ser in, not in, not in, in, ¿no? Es lo que nosotros tenemos para este resultado. Bien, vamos con la última sesión ya de operaciones avanzadas en lista. Ya con esto vamos a concluir el tema 3. Por fin. Entonces acá vamos a tener listas anidadas, que sería lo mismo que una matriz, y listas por comprensión. Listas dentro de listas. Las listas pueden contar escalares, es decir, números y elementos de una estructura mucho más compleja. Ya has visto ejemplos de cadenas, booleanos, incluso otras listas en las secciones de resumen anterior. Vamos más cerca, en el caso de los elementos de una lista son listas. A menudo encontramos estos arreglos en nuestras vidas. Probablemente el mejor ejemplo de esto sea un tablero de ajedrez. Un tablero de ajedrez es una lista de filas donde cada fila tiene una lista de columnas. El tablero de ajedrez está compuesto por filas y columnas. Hay 8 filas y 8 columnas. Cada columna está marcada con letras de la A a la H. Y cada línea está marcada con un número del 1 al 8. La ubicación de cada campo se identifica con los pares letras dígitos. Por lo tanto, sabemos que la esquina inferior derecha del tablero de ajedrez tiene
La torre blanca es A1, mientras que la esquina opuesta es H8. Supongamos que podemos unir los números seleccionados para representar cualquier pieza de ajedrez. También podemos asumir que cada fila del tablero de ajedrez es una lista. Observa lo siguiente. Row está vacío, for in range. Vamos a añadir un with pound, dice, ¿no? Crea una lista que contiene 8 elementos que representan la segunda fila del tablero de ajedrez. Está llena de peones. Supón que white pawn es símbolo predefinido que representa un peón blanco. Obviamente esto no existe en Python. Si yo lo copio, pues me va a dar este error. Pero está suponiendo que ustedes están agregando el peón blanco. Comprensión de la lista. El mismo efecto se puede lograr mediante la comprensión de la lista. Es una sintaxis especial que no se recomienda usar para programación básica porque es compleja de entender. Por ejemplo, es asignarle, en vez de crear así un row append y agregarle no a la fila, es crear directamente todo así. Entonces usted le dice, le voy a agregar un peón blanco dentro de un for in range de 8. Este es el resultado de este for. Una comprensión de lista es una realidad, una lista que se creó sobre la marcha durante la ejecución del programa y no se describe de forma estática. La parte del código colocada entre los paréntesis se especifica los datos que se utilizarán para completar la lista. Será whitepound. La cláusula que especifica cuántas veces se producen los datos será for i in range de 8. Permitimos mostrar algunos ejemplos de comprensión. Por ejemplo, aquí lo que va a hacer es la lista de los cuadrados. Y esto va a ser la lista de las multiplicaciones por 2. Por ejemplo, va a ser 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, que son los números al cuadrado desde 0 hasta 9. No se incluye 10. Y aquí va a ir los dobles, que va a ser 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128, ¿no? Que será la 2 elevado a la potencia y más 2 a la 0 es 1, 2 a la 2 es 4, es 2, 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 es 8, 2 a la 4 es 16, 2 a la 5 es 32, a la 2 a la 6 64, los 2 a la 7 es 128, no llega hasta el 8 porque es el límite de rango. Y tenemos acá otro que va a ser x in x de los squares y x dividido sería los pares nomás. Entonces aquí, si es que es diferente es 0, va a grabar en x y solamente va a ser los que vienen a ser los impares. Tenemos aquí arreglos de 2 dimensiones. Lo que está haciendo aquí es tablero, se está definiendo el rango de 8 y aquí internamente está definiendo vacío en la fila. Y esta fila es una lista también porque está entre corchetes, una lista por comprensión. Y después esa lista se añade como un elemento de la otra lista. Y podemos tenerlo así, un for dentro de otro for. Esto ya es más complejo. Y para representar estos valores, ¿no? Esta es la posición 0, 0 y esta sería la 7, 7 para una lista de 8 por 8, que es lo que está queriendo definir acá. Échale un vistazo a la figura arriba y coloquemos algunas piezas de ajedrez. Primero agregamos la torre, que en inglés son rook, las pone en esa posición, luego se agrega el caballo, que es knight o caballero, y el peón va a ser pawn, y ahora experimenta con el código en el editor, ¿no? Entonces acá vamos a copiar este código, primero la lista vacía, luego vamos a copiar las torres, luego vamos a copiar el caballero, luego vamos a copiar el peón, después puedo imprimir la lista, ejecutamos, Empty no existe, rock no existe y todo eso me está diciendo. Lo vamos a poner como cadena, ya para que no nos dé error.
va a reemplazar vacío por esos valores, que puede ser un dibujo o lo que sea. Aquí va a ser cadena. Y acá ya nos da el resultado, ¿no? Fíjense, las ha posicionado en sus respectivas posiciones. Y fíjense que acá acaba una lista y empieza otra lista dentro de la lista. Son 8 listas que están dentro de la lista, ¿no? Tenemos la naturaleza multidimensional de las listas. Profundicemos la naturaleza multidimensional de la lista. Para encontrar cualquier elemento de una lista bidimensional debe usar dos coordenadas. Una coordenada vertical, que es el número de filas, y una horizontal, que es el número de columnas. Imagina que desarrolla una pieza de software para una estación meteorológica automática. El dispositivo registra la temperatura del aire a cada hora y lo hace durante todo el mes. En total son 24 por 31, 744 valores. Intentamos diseñar una lista capaz de almacenar todos los resultados. Primero debes decidir qué tipo de datos será adecuado para la aplicación. En este caso sería mejor un float, ya que el termómetro puede medir la temperatura con precisión de 0.1 centímetro, grados centígrados. Luego tomarás la decisión arbitraria de filas y seguir para las lecturas de cada hora, por lo que tendrás 24 elementos, porque el día tiene 24 horas. Y cada una de las filas se asignará un día al mes. Supongamos que el mes tiene 31 días, por lo que necesitas 31 filas. Aquí el par apropiado es H para las horas y D para los días. Entonces tenemos acá las horas que van desde 0, 00 se va a poner para las 24 horas, y esto se va a poner como fila para los 31 días. Entonces tenemos toda la matriz de 0, ¿no? Ahora es momento de determinar la temperatura promedio mensual del mediodía. Suma las 31 lecturas registradas al mediodía, que va a ser a las 11, a la hora 11, ¿no?, de cada día, y puedes suponer que la temperatura de medianoche se almacena primero. Entonces se va a hacer la 0 y por eso mediodía es 11. Y entonces el total va a ser 0, 0. Los días va a ser de la temperatura de todos los días, y ahí adentro voy a sacar la hora 11 y lo voy a dividir entre 31, y ese va a ser el promedio de temperatura. Obviamente, si yo lo hago esto, que no tiene nada, pues me va a dar vacío, ¿no? Me va a dar 0, perdón. El promedio va a ser 0, porque todo esto tiene 0. Ahora encuentra la temperatura más alta durante todo el mes. Entonces aquí ya no lo hace por comprensión, sino que dice, va a recorrer todos los días, y entre esos días todas las temperaturas, y va a ver si una temperatura es mayor que la más alta, que por defecto le ha puesto menos 100. Y esa va a ser la temperatura. Obviamente si reemplazamos esto, que todas las temperaturas son 0, pues va a reemplazar ese menos 100 por 0, ¿no? Aquí está, lo ha reemplazado. Ahora cuenta los días en que la temperatura fue al menos 20 grados. Entonces si es mayor a 20 grados, pues va a agregar, ¿no? En este caso va a ser 0, porque todos son 0, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo, por ejemplo, que todos sean 30 grados? Pues ahí me va a decir que son 30 por 20, 31 por 24, ¿no? Estamos hablando de 744 valores. Entonces 31 días fueron calurosos, ¿no? Me está hablando solo de los días. Y al mediodía, ¿no? Python no limita la profundidad e inclusión de la lista. Aquí tenemos un arreglo tridimensional. La verdad, yo ya llevo 20 años de programador y llevo 10 por lo menos programando en Python. Nunca he utilizado un arreglo tridimensional, es más complejo de entender. Bien, ¿qué más? Y acá, por ejemplo, está haciendo con 3 dimensiones, ¿no? Y aquí va a ser más complicado, ¿verdad? Bien, entonces aquí tenemos un resumen de la sesión, que es la compresión de lista, que es la compresión que se pone entre corchetes. Ese código es similar a este. Aquí tenemos el código para los cubos, por ejemplo, de los 5 primeros elementos al cubo.
Y tenemos que podemos utilizar listas anidadas en Python para crear matrices. Es decir, listas bidimensionales, por ejemplo, estas, ¿no? Por ejemplo, estas caritas, ¿no? Se pueden crear así. Puedes anidar, por ejemplo, en 3 dimensiones, si también quieres hacerlo, ¿no? Así. Una lista cúbica. Bien. Entonces vamos a finalizar el módulo. Ya para acabar. Ah, no, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Ya. Esa es su prueba que tienen que hacer, ¿ya? Con esto acabaríamos el tema 3. Ya, y ya nos queda el último tema, que ya viene a ser funciones, tupla, diccionario, excepciones, procesamiento de datos. Es un tema un poquito más corto. Yo creo que en 2 clases lo vamos a acabar. ¿Qué son las funciones? Cómo se comunican las funciones, sus resultados, alcance de Python, hasta dónde llegan las funciones. Tenemos funciones con múltiples parámetros, tupla, diccionario y excepciones. Eso ya lo veremos la próxima semana. Muchas gracias por su atención. Vayan ya haciendo el tema 3, lo voy a subir esta clase hoy día. Ya vayan haciendo el examen del tema 3. Después queda el examen del tema 4 y la encuesta y el examen final, ¿no? Para que aprueben este curso. Si no tienen alguna consulta, pues nos vemos el siguiente sábado. Hasta luego, jóvenes.